En este tercer vídeo mostraremos un caso del sector de alimentación, Muel Oliva, ubicada en Andalucía. Se trata de una almazara que, tras realizar una auditoría energética, fue implementando muchas de las medidas recomendadas por el auditor. Gracias a su reducción de consumos energéticos e impacto medioambiental, se han convertido en un referente en el sector. Esta empresa se llama Almazara de Muel Oliva. Nos dedicamos a la producción y al envasado de aceite de oliva virgen extra desde 1942, que empezó en aquellos tiempos mi abuelo, con una pequeña almazara en Almedinilla. Nos ubicamos en Priego de Córdoba y queremos seguir desarrollando la actividad en esta denominación de origen también. Dependiendo del momento del año, por temas de campaña, aproximadamente entre 65 y 75 personas, de las cuales aproximadamente 20 se dedican a la almazara y el resto a lo que es la envasadora. En la fábrica se dan dos procesos principales. Uno que es la molturación, quiere decir cogemos la aceituna, la molturamos y obtenemos el aceite de oliva virgen extra, y otro que es coger ese aceite de oliva virgen extra y envasarlo en distintas formas. Siempre hemos tenido muy claro que la sostenibilidad tenía que ser uno de los pilares de la empresa a medio y largo plazo. Entonces decidimos contar, en este caso con Azul y Verde, esa iniciativa o esa preocupación, pues poder desarrollarlo a lo largo del tiempo. Y el primer paso que hicimos evidentemente fue una auditoría para establecer unos criterios sobre qué proyectos acometer primero. La auditoría energética de Almazara de Muela se inició en 2014 y se realizó durante dos campañas, 2014-2015, hace unos 7 años. El análisis inicialmente en aquellos procesos que tengan mayor consumo y o tengan mayor potencial de ahorro. Y luego continuamos hasta culminar una auditoría integral de la empresa. Desde la Junta de Andalucía y desde la Diputación de Córdoba ha habido líneas que nos han ayudado a acometer inversiones. Se recomendaron un paquete de medidas bastante importante. En mi opinión, la principal y la que primero se acometió fue un sistema bastante completo de monitorización para tener controlados los consumos de la industria y hacer un seguimiento continuo de esos consumos, de forma que la medición continua y tener datos reales permitiesen una toma de decisiones con mayor fundamento y con mayor certidumbre. El propio seguimiento ha permitido evaluar las siguientes actuaciones de eficiencia energética que hemos ido cometiendo y en el caso de que hubiese alguna pequeña desviación respecto a lo inicialmente previsto, pues tomar medidas correctoras. La primera y más sencilla son todo el tema de gestión de eficiencia en la iluminación. Hemos procedido cuando ha habido la oportunidad de cambios de eficiencia en los motores que utilizamos en la fábrica. Hemos utilizado sistemas inteligentes a la hora de gestionar, por ejemplo, la caldera para reducir el consumo de hueso de aceituna en nuestro caso y reducción de emisiones. La última medida ha sido una serie de instalaciones de energía de solar fotovoltaica que le permitiesen ganar en sostenibilidad a la empresa. Un primer beneficio es el de la concienciación, no solamente por parte de la dirección, sino por el resto de los trabajadores. Un ahorro de costes, una menor emisiones de gases contaminantes y una optimización de algunos procesos. Una de las primeras dificultades es el tener claro cómo sectorizar. Y luego el tiempo en algún momento de medida que nos llevó algunas de las mediciones, pero realmente no fue tan complejo como a priori parece. Al final hay ahorros ocultos que tienes encima de la mesa y que tienes que aprovechar. Muchas veces las propias pymes piensan en grandes corporaciones como que incorporar la auditoría es para grandes empresas y desde mi punto de vista las que obtienen unos beneficios más importantes son precisamente las pequeñas y medianas empresas. Que tengan una imagen clara de lo que pueden conseguir, que realmente ese proyecto esté vendido o concienciado dentro de todas las personas importantes dentro de la empresa, que se tomen su tiempo en una auditoría inicial y en cómo establecer las medidas para luego poder calcular correctamente qué medidas tomar y qué inversión va a tener cada una de ellas y qué retorno. Nos hemos dado cuenta de que en aquel momento tomamos una decisión acertada y a lo largo de este tiempo pues, nos ha ido dando la razón y creemos que hay que seguir caminando en este sentido. Creo que es algo que tiene que estar dentro de
de cada empresa la sostenibilidad y cualquier acción de responsabilidad social corporativa tiene que estar cerca de este asunto. Mantente en línea. En los siguientes vídeos mostraremos 2 casos de éxito más, uno del sector químico y otro en el de la construcción.